La siguiente historia tiene lugar entre hace 13.000 millones de años y el año 100.000 antes de la batalla de Yavin. Durante la era del hiperespacio temprano, en ella se fueron creando lentamente sistemas planetarios. Primero tenemos los planetas ubicados en el núcleo, que durante la época de la República fueron los más prestigiosos. Destacan Alderaan, Coruscant, Tython, Corellia. Luego se crearon los mundos del borde interior e intermedio, como Naboo o Kashyyyk. Y finalmente tenemos los planetas del borde exterior, como Yavin, Korriban, Tatooine, Geonosis, Eriadu, Mustafar, Endor o Rakata Prime. Hace 5.000 millones de años la vida comenzó en el planeta Goroth Prime, y con el paso de millones de años originaron a la raza Gorothita. Estos empezaron siendo seres dedicados a la caza y a la recolección, pero pronto comenzarían a construir algunas de las primeras ciudades de la galaxia, hace al menos 1 millón de años. Pero su desarrollo se detendría misteriosamente. Otros seres inteligentes aparecieron poco después en el sistema Rafa, los Saru. Estos Saru se caracterizan por tener el pelo blanco y son famosos por construir unas enormes pirámides de plástico. Bajo ellas estaban sus ciudades, escondidas debido a la amenaza de unos seres llamados los Celestiales, que empezaron a tocarles los huevos hace 1 millón de años. Allí se escondieron dejando un chisme misterioso llamado Mind Harp, y la raza que pudiese activarlo indicaría a estos Saru que era hora de salir. Y diréis, ¿quién carajo son estos celestiales? Pues una raza antiquísima de la que no se sabe prácticamente nada. Algunos los llaman los arquitectos, unos seres extragalácticos de tamaño gigantesco. Quizás los seres que dieron a conocer la fuerza entre las razas galácticas. Se dice que ellos crearon la estación Centralia, una enorme máquina para mover planetas enteros con un potente rayo tractor, y con ella crearon el sector coreliano. Luego metieron a convivir en ellos a diferentes especies como la humana, los selonianos y los Dral, pero quizás nos estamos adelantando demasiado. La primera forma de vida de gran importancia fueron los Columi. Estos seres del planeta Columus empezaron siendo primero una especie de reptiles herbívoros y fueron evolucionando algo más parecido a monos. Les gustaban los árboles, pero tiempo después, cual homínidos, comenzaron a usar herramientas de piedra cada vez más sofisticadas. Con el tiempo, el planeta se llenó de enormes ciudades suspendidas en las ramas. Su evolución siguió su curso, y en algún momento hace 2 millones de años lograron crear el viaje interestelar. Fueron los primeros exploradores de la galaxia, aunque quedaron bastante decepcionados con la experiencia. Resulta que las únicas formas de vida que encontraron eran todas barbáricas, muy poco civilizadas, y también esos sistemas tenían demasiada gravedad para sus frágiles cuerpos, por lo que se volvieron a su casa. Vivieron aislados durante mucho tiempo, y mientras que su cerebro se agrandó, el resto de su cuerpo se fue atrofiando más y más, y al final acabaron siendo dependientes de las máquinas. En el boscoso planeta Kashyyyk, los peludos Wookiees empezaron a evolucionar, a vivir en casas construidas en los árboles y en poco tiempo ya tocaban música con sus tambores. Otros seres que habitaban ese planeta eran los K'an-Thel, insectos gigantescos. Algo parecido pasó en el planeta Suyust, donde evolucionaron los Suyustanos. Empezaron viviendo en cuevas subterráneas, donde construyeron grandes ciudades, y su gran sistema de orientación haría de ellos los mejores mercaderes de la galaxia, un poco como los fenicios. Otros planetas del borde exterior son Ryloth, donde vivían la raza de los Twi'lek, famosos por sus Leku o lóbulos en la cabeza. Clak'dor 7, que fue la cuna de la raza Vith, unos aliens que destacaron como grandes ingenieros científicos y también como músicos, y el planeta Kriekkal, donde vivían los Krieks, una especie de tortugas inteligentes.
Otra leyenda interesante nos lleva hasta el planeta Pelgrim, donde se cuenta que una raza primitiva creó una serie de artefactos misteriosos entre los que se encuentra el oráculo. El chisme se encuentra dentro de una torre octogonal, y como su propio nombre indica, genera visiones sobre el futuro. El planeta Varl fue la casa de los Huts, pero por poco tiempo. Resulta que ese sistema tenía dos soles, Ardos y Ebona, pero Ebona fue absorbido por un agujero negro y Ardos se convirtió en enana blanca, jodiendo al resto de planetas, Varl entre ellos. Los Huts tuvieron que darse el piro y se instalaron en Evokar, al que renombraron Nal Hata y esclavizaron a sus autóctonos Ebozi. A pesar de su obesidad, los Huts tienen mucha resistencia a la fuerza y no pueden ser manipulados con facilidad. En la zona del núcleo estaba el planeta Alderaan, donde evolucionaron los Kilix, una raza de insectos cuya mente estaba unida en plan colmena y que desapareció mucho antes de la llegada de los humanos. Por todo el planeta levantaron grandes colmenas, como la Tierra del Castillo. En el futuro, este mundo sería regido por la familia Organa, de donde saldría la princesa Leia Organa. Una de sus colmenas más famosas fue Zurut, y allí, según una de sus leyendas, llegaron los Unos, un grupo de estos misteriosos celestiales. Eran tres, el padre, el hijo y la hija, y se instalaron cerca de un geyser en un planeta tropical sin nombre. Estos tipos ayudaron a construir otra estación mueve planetas, la Center Point, y cerca del geyser instalaron la fuente de poder, de la fuerza se supone. Era un estanque de conocimiento del que nadie podía beber, ni siquiera ellos. Pero los hijos desobedecieron, y el hijo, tras beber de la fuente, obtuvo el poder del lado oscuro, y la hija, tras bañarse en la piscina de poder, obtuvo el poder del lado luminoso, y comenzaron a luchar entre ellos. Entonces el padre conoció a una mortal y se convirtió en la madre, que puso paz entre los hermanos. Pero cuando estaba cerca de morir, porque era mortal, para evitar de nuevo la guerra, decidió beber de la fuente y bañarse en ella, convirtiéndose en Abeloth, la creadora del caos. Los hijos y el padre huyeron y compartieron su conocimiento de la fuerza con la mente colmena de los Kilix, y juntos lograron encarcelar a Abeloth con la Center Point en un lugar lleno de agujeros negros conocido como las Fauces. Finalmente el padre llevó a los hijos al planeta Mortis, lleno de monolitos, donde procuraba mantener la fuerza en equilibrio. También se habla de otro ser extraño y único llamado Nal Nal, de orígenes inciertos, que tenía la capacidad de transformarse en cualquier cosa y de tomar el control de cualquier cuerpo como un zombie. Podía infectar a otras criaturas, controlándolas incluso al otro lado de la galaxia. Unos primates de Devaron se convirtieron en la raza de los devaronianos y alrededor del año 500.000 antes de la batalla de Yavin lograron mandar naves al espacio. Estos eran una sociedad matriarcal, donde los hombres eran rojos y tenían grandes cuernos, mientras que las mujeres tenían diferentes colores y eran mucho más agresivas. Mientras tanto evolucionaban los Gri en el planeta del mismo nombre. Estos eran una raza de gente calamar bastante avanzada, y en el año 300.000 antes de la batalla de Yavin entraron en su llamada Edad de Oro. En el año 200.000, en el planeta Notron, el futuro Coruscant, vivían la raza de los Taung y la raza de los Cel, quienes serían los antepasados de los humanos. Estos últimos se habían organizado en las llamadas 13 naciones de Cel, y en algún momento de esta época comenzó una guerra civil entre Cel y Taung. A mediados del conflicto, un enorme volcán hizo erupción y destruyó la capital de los batallones de Cel, por lo que los Taung tomaron ventaja. Estos vieron el humo y la oscuridad de la erupción como un mensaje divino, alguna mierda así, y adoptaron el nombre de Guerreros de la Sombra. Pero su supremacía duró poquito. Los Cel se recompusieron y echaron a todos los Taung, que acabaron huyendo al planeta Run. Guiados por Mandalore el primero, estos Taung lograrían asentarse en un planeta al que llamarían Mandalore, y tras destruir a todos los mitosaurus del lugar, se convertirían en la raza mandaloriana. Año 130.000 antes de la batalla de Yavin. Los habitantes del planeta Corriban forman la raza de los Sith, seres tremendamente sensibles a la fuerza que empezaron a usarla de mala manera. Estos humanoides de color rojizo sacrificaban a seres inteligentes en extraños rituales dedicados a sus dioses. Los Sith estaban organizados por un sistema de castas. Los Masashi eran la clase guerrera, los Kisai la clase sacerdotal, y después había una clase de ingenieros y otra de esclavos. En el próximo vídeo conoceremos el origen de la Orden de los Jedi, aunque todo esto en principio ya no forma parte del canon oficial, sino que está en un limbo llamado Legends. Suscríbete a este canal si quieres ver el cine de otra forma, y si lo que te mola es la historia, ve a mi otro canal, pero eso es otra historia.